York. Qué mejor forma de comunicación. Señores, regresamos conversando con el defensor del pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa. Los minutos previos, hemos estado conociendo la parte humana, su formación y además su vocación de pobreza, aceptando una función pública que por su práctica no le permite a nadie que lo haga con honradez acumular riquezas. Ulloa, hablemos ahora de la importancia en una sociedad como la nuestra, en República Dominicana, de la Defensoría del Pueblo, de la función de defensor del pueblo. Y cómo la gente de a pie puede, digamos así, darle un buen uso a esta institución. Mira, la Constitución Dominicana en su artículo 7 significa lo que es el Estado social y democrático de derecho. Si tú lo planteas desde el punto de vista conceptual, tú dices, wow, qué interesante. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué termina siendo ese Estado? Terminan siendo los elementos básicos del estado de bienestar que ustedes tienen acá. Trabajo, transporte, educación, salud y vivienda. Cuando tú eso lo dimensionas desde el punto de vista humano, que le da una caracterización de lo que tiene que tener todo ser humano para generar la dignidad humana y el desarrollo de su personalidad, entonces entra el artículo 8 de la Constitución, que es la función del Estado. Y ahí entra el artículo 190, que significa que el defensor del pueblo tiene bajo su responsabilidad la buena administración y los derechos fundamentales. Esto se tiene que hacer sobre el marco de la independencia y la autonomía. Por eso le confiere esa característica y por eso le da 3 artículos en la Constitución. Todos queremos que el respeto a la ley y el orden. Y sobre la base de eso, una figura como el defensor del pueblo entra a poder equilibrar ese concepto que se tenía anteriormente de autoritarismo, donde el poder radicaba en la administración, cosa que cambió desde el mismo momento de la nueva Constitución, donde el poder recae en el ciudadano. Pero no que te interrumpa, Pablo, pero tú como defensor del pueblo tienes una responsabilidad terrible, porque aunque la Constitución prevé esos cambios que tú estableces, la práctica es que lo que usan el poder lo usan a su antojo. Implica que la vigilancia tuya es mucho mayor. Por eso entra uno de los procesos de reforma que nosotros hicimos, que fue crear una Secretaría General robusta. Esa Secretaría General implica atención al ciudadano, investigación, porque el defensor del pueblo no puede hablar de manera ligera por el principio de la neutralidad en su artículo 1 de la ley 1901. La notificación a la administración, que va de diferentes formas, y el litigio estratégico. En algunos casos, el litigio no es entendido y ahí están los resultados. El director de correo destituido, la cárcel de la Villa Colina, la que estaba en Santo Domingo Oeste, desmantelada y la mafia rota, está la parte del canódromo y otros casos que he tenido que intervenir tanto de manera física, legal o administrativa para poder garantizar. Es como decía un autor dominicano, es llevar al Estado a su legalidad y eso implica mucho trabajo, mucha pasión, pero sobre todo mucha ética. Y esa es la parte muy importante. Con los medios de comunicación, fíjate que yo siempre significaba el dolor y la vergüenza que tenía con los medios que fueron agredidos. Con esa parte ética y con los medios de comunicación es que se puede construir la magistratura moral del defensor del pueblo, que ya luego será algo más fácil, más sencillo, pero en este momento de la sociedad dominicana quizás ha tenido que ser de esta manera para poder posicionar una figura que para muchos no existía y ahora justamente se está significando como un contrapeso del poder. Una persona que está en Nagua, que vive en Los Almácigos y tiene una queja que presentar al defensor del pueblo, ¿a través de qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Nosotros instalamos un CRM que ha permitido... ¿Qué es un CRM? Es un software que te permite en una pantalla tener todas las redes sociales y el WhatsApp. Okay. ¿Por qué significa ese elemento? Porque a través del WhatsApp y el Facebook, que son las 2 redes más asequibles para todo el mundo, correcto, puede llegar la información al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, al tener una unidad de investigación, no tiene que hacer que el ciudadano se traslade, sino que todo lo contrario. Nosotros nos trasladamos o contactamos telefónicamente a través del mismo WhatsApp. Si alguna reclamación tiene una característica que se puede resolver desde el punto de vista directo con la institución, se hace un proceso de orientación. Si no, esa reclamación ya adquiere una significación para nosotros y entramos dentro de un proceso en el cual se notifica y se litiga si fuese necesario. Ahora bien, dentro de los aspectos importantes es que las cantidades de reclamaciones en el defensor del pueblo prácticamente se han llevado a un 200%.
El mejor año del Defensor del Pueblo quizá llegaron 1.300 reclamaciones. Nosotros estábamos sobrepasando las 2.000 y hemos atendido una interacción de más de 6.000 reclamaciones y orientaciones en pocos meses. Dame un ejemplo de qué tipo de reclamaciones hace la gente, para orientar a la gente nuestra. Mira, tú tienes ahí reclamaciones relacionadas con espacios de educación, la parte de salud, lo que tiene que ver con agresiones, lo que tiene que ver con la parte de pensiones. Hay un proceso de mediación que fue exitoso con el Ministerio de Educación que impactó a 29.830 maestros, Sí, que su pensión fue indexada. Hay un tema de titularidad que fue una solicitud del Poder Ejecutivo de una mediación con un consorcio azucarero, donde luego los campesinos recibieron 660 títulos de propiedad. Para ponerte dos ejemplos de significación social, pero cada vez que yo visito un terreno, yo voy los jueves, viernes y sábado, yo me traslado a diferentes localidades y tú tienes situaciones que pueden ir desde la construcción de un destacamento de policías, como el miércoles pasado, donde el jefe de la policía, el ministro de Interior y Policía y el director de Desarrollo Provincial participaron en una actividad donde en La Lila, cerca del puente de la 17, estaban solicitando un nuevo destacamento y de ahí se desprendieron otras obras que ellos pedían por más de 10 años. Entonces, ese defensor del pueblo, que es un puente para la administración, que es sensible, que escucha, que al mismo tiempo procesa, que tiene buena relación con la mayoría de los funcionarios, permiten que muchas comunidades se beneficien de aspectos que le corresponden. Nunca con el asistencialismo, sino a través de los mecanismos institucionales que se crean para poder lograr lo que termina siendo compensaciones sociales que todo el mundo necesita cuando vive en una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Y como institución de puente, no como institución que a su vez tiene dádivas, sino como puente. Puente, siempre. Recuérdense que es un órgano constitucional y se desnaturalizaría, avergonzaría tener un defensor del pueblo que lo que termine siendo asistencialista. Tú tienes que utilizar los canales correspondientes para que sean las instituciones responsables que asuman su responsabilidad. En este caso siempre será como puente, nunca como ejecutor. Pablo, ¿qué impacto tuvo en Iberoamérica? Y digo, bueno, Iberoamérica porque incluyo España, la agresión de la que toda la población sabe que fuiste víctima en el Canódromo. ¿Y por qué tuvo ese impacto tan grande a raíz de que tú eres el presidente de una institución iberoamericana? Háblame de eso. Sí, en noviembre pasado, el defensor del pueblo de la República Dominicana, en este caso, realmente tengo que decirlo a primera persona, porque quien eligieron fue a Pablo, claro, no al defensor, pero independientemente de eso, en ese proceso de noviembre se eligió como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman a un dominicano que se llama Pablo. Es un mandato por 2 años, es una institución que tiene 25 años de creada, engloba 24 países, todos los países se pronunciaron en contra de la agresión a la que fui víctima, ejerciendo mis atribuciones que me confiere la ley en el artículo 3. Pero asimismo, internacionalmente, fue un impacto porque la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció y la Agencia Española de Noticias por igual, entre otras internacionales, porque la dimensión del defensor del pueblo, que termina siendo un garante y está haciendo valer las atribuciones que le confiere una ley, termina siendo una agresión no para el individuo y su equipo y los medios que lastimosamente lo vivieron, sino para la institucionalidad. Claro. Y eso, dentro del punto de vista de una democracia como la que tenemos nosotros, es imposible. Eso era pensable en otro tipo de sociedad, pero en una sociedad moderna como la que tenemos nosotros y con una democracia, bajo un Estado social y democrático de derecho, nadie tiene el derecho para hacer eso, y mucho menos asumiendo la autoridad que le confiere ser, en este caso, parte de la Policía Nacional como coronela. Pero ella estaba sirviendo en una institución, DGCET, no entendió la característica o no la quiso entender, pongámoslo desde ese punto de vista, y a partir de ahí ya los resultados estarán. Porque en el caso del defensor y el caso de Pablo, nosotros continuamos desde el punto de vista legal en el proceso penal. Por eso, cuando fui objeto de la agresión, fui a la Fiscalía del Distrito, luego fui a la Procuraduría General de la Nación y sobre la base del buen derecho estamos ejerciendo lo que nos corresponde como víctima de una agresión y como autoridad que fue lacerada y violentado el principio básico de la constitucionalidad que nos lleva a todo. Pero la razón que te llevó ahí, que te motivó a ir al Canódromo, a hacer el levantamiento que necesitas hacer como institución, como defensor del pueblo, va a continuar esa acción, porque la agresión le quitó peso a la acción a la que te motivó la visita, ¿verdad? ¿Va a continuar esa acción de investigación al interior del Canódromo? El defensor continuará su proceso de fiscalización. Las instituciones del Estado,
tienen que entender el rol y sobre la base de una pedagogía social como la que estamos haciendo hoy y sobre la base de los resultados, que es lo que busca el ciudadano, seguirá trabajando y construyendo una narrativa donde la gente entienda para qué sirve el defensor del pueblo. Seguiremos, las inspecciones han sido exitosas en su gran mayoría. Esta fue una situación que se fue de la mano por las situaciones que existían dentro del canódromo, por el elemento de las mafias. Fíjate que no pasó igual en la cárcel de Villa Colina, que fue resuelta una situación que implicaba 250 seres humanos que estaban agrupados en un espacio para 30, 40 personas, y fruto de esa situación se pudo intervenir, inspeccionar y desahogar. Incluso hoy le llega comida de los comedores económicos a 40 personas que están privados de libertad sobre la base de la capacidad de la cárcel y no lo que existía anteriormente, que era una mafia vil, donde le cobraban dinero para pasarlo de una celda común a una celda VIP, entre otros elementos que se pudo inspeccionar. La razón por la que yo fui ahí, he ido al canódromo y a otros lugares, es por reclamo del ciudadano. Independientemente la ley me confiere la posibilidad de hacer investigaciones de oficio, las cuales la he hecho. Yo trato de ser cercano al ciudadano y por eso me traslado al terreno, pero al mismo tiempo tener la sensibilidad de entender en qué momento dado tiene que ir el titular o cualquier parte del equipo para poder hacer valer el derecho de todo el dominicano que así lo entienda que ha sido vulnerado. Esta práctica, Pablo, de que los policías, en este caso de DGCET, confiscan vehículos, motores, vehículos, etcétera, cuando el procedimiento lógico y simple te dice que lo prudente es multar al infractor más que llevarle el vehículo, ¿esa práctica es legal? Mira, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Lastimosamente no se cumple a cabalidad. Creo que ahí el tribunal tiene que jugar un rol y hacer valer su jurisdicción especializada y su capacidad institucional y su ordenamiento dentro de todo lo que termina siendo el respeto de los derechos fundamentales que le confiere su ley y la misma Constitución. Tiene que ser algo que se vaya desmontando y se especialice en un protocolo que al ciudadano, como aquí pasa, tengan razones por las cuales se retienen o no se retienen el vehículo. Claro. Y tú lo ves porque aquí incluso los terrenos donde se albergan los vehículos, se guardan los vehículos, son de la alcaldía, pero son administrados por empresas. Pero hay una serie de criterios por los cuales te pueden retener el vehículo o no, y eso el ciudadano lo tiene que saber, claro, en respeto a una sentencia que, como tú bien dices, en algunos momentos no se cumple. Entonces ahí el Constitucional tiene que hacer su esfuerzo de poder ejercer su autoridad. Los dominicanos que estamos fuera del territorio, ¿tendríamos posibilidad de presentar quejas frente a la Defensoría del Pueblo? Sí, incluso estando acá y en el mismo Madrid, me ha llegado temas relacionados con algunos aspectos de abogados, de terrenos, de inversiones. Entonces, el Defensor del Pueblo termina siendo un garante de un derecho fundamental como la propiedad, por ejemplo. Entonces, ahí entra una relación directa con los dominicanos que viven en el extranjero, porque tienen una institución donde puede, por un WhatsApp, por el Facebook, poder contactar sin tener que trasladarse, sin tener que dejar de ese dinero que le mandan a sus familiares, que es tan importante, como termina siendo la remesa, destinarlo a procesos legales, mientras que sus familiares pueden sí poder comer, beber, pagar una casa y al fin y al cabo para el uso mismo, que ese es el esfuerzo de cada dominicano al momento de trabajar 40, 50, 60 dólares en Estados Unidos y recordarse de su papá, de su mamá, de su hermana, de su esposa, para entonces poderlo dirigir ese dinero a lo que conlleva y no a tener que resolver problemas legales porque lo engañaron. Eso es así. Pablo, ¿qué motivó tu visita a la ciudad de Nueva York? El respeto que le tengo a la comunidad dominicana en Nueva York. Creo que el liderazgo de ustedes y la visión que tienen sobre una sociedad moderna tiene que llegar a República Dominicana. Aquí me ha sorprendido para bien ver cómo con fortaleza tienen emisoras líderes, tienen liderazgo en los taxistas, tienen liderazgo en los supermercados, tienen estudiantes. Por ejemplo, yo el viernes voy a ver a todos los estudiantes que estudian en Harvard, porque justamente esos son los estudiantes que yo quiero que de alguna manera lleguen a la República Dominicana con ideas nuevas. No tienen que vivir porque aquí ustedes tienen mayores condiciones de vida, pero sí llevar ideas de lo que termina siendo una visión de una sociedad moderna, de una administración pública ajustada a esta realidad, que podamos ver ideas novedosas en transporte, en trabajo, en vivienda, en salud, en educación y hasta la misma seguridad, porque al fin y al cabo ustedes, al tener todas las posibilidades que tienen acá,
pueden ver algo más amplio que el simple hecho de nosotros los dominicanos que vivimos en la isla. ¿Lograste reunirte en Nueva York con el defensor del pueblo local? Sí, justamente antes de venir donde ustedes, tuve una gran reunión con Williams. No solamente vi a Williams, sino que pude agotar una agenda bien amplia hasta las Naciones Unidas. Fui recibido en diferentes espacios y tengo que significar el liderazgo, por ejemplo, de Idanis en la alcaldía, todo este proceso que se ha dado en cuanto a la sociedad dominicana en los diferentes condados. Que quiero agradecer enormemente ese trato afable, ese amor, el mismo doctor Rafael La Antigua, Eliezer, muchas personas las cuales yo tengo que mencionar, y si empezara a mencionar a cada una, realmente me quedaría corto y estoy cometiendo errores, porque incluso pude conocer a una joven que pertenece a Google, que fue Premio Nacional de la Juventud, que realmente puede potencializar tanto la Constitución animada para niños, que ha sido un esfuerzo del Defensor del Pueblo, para que más niños y niñas conozcan lo que le correspondan como dominicanos. Ulloa, un placer conocer. Para nosotros como programa y como persona, es un honor que un funcionario público entienda su función. Un servidor público. Muchas gracias. Un servidor público entienda su función y además explique claramente que una función pública no se va a enriquecer, sino a servir. Hermano, un gran placer conocerte, un gran placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, y este es mi uniforme de normal. El de terreno te implica jean, una camisa o un pantalón khaki, un polo cherry. Te hemos visto, Y de eso se trata la vida. Este plazo de 6 años es para servir al pueblo dominicano en esta posición, como me tocó en el Tribunal Constitucional, y hoy es una realidad, y realmente es un privilegio que Dios me ha dado, que la vida me ha dado, y yo espero, Dios mediante, poder contar, no tener en los hombros 12 millones de dominicanos, sino que 12 millones de dominicanos se integren a un proceso de ciudadanía responsable y con eso hacer una mejor República Dominicana. Gracias a ustedes y dejarle la bendición de Dios acá en el estudio y a cada uno de sus seguidores en los medios de comunicación. Mil gracias y que Dios les bendiga. Pablo, orgulloso de tu función, orgulloso de tu trabajo y orgulloso de tu persona. Amén. Señores, la gloria sea de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. No se mueva, hay mucho más. New York, qué mejor forma de comunicación.